hermanas. Y continuamos donde dejamos el tema a principios del mes, de este mes de agosto, que como recuerdan, pues habíamos iniciado, yo creo que me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Habíamos iniciado el tratamiento de la figura y de la obra de Santo Domingo como un regalo muy especial que Dios ha hecho a la Iglesia y a través de la Iglesia indudablemente a toda la humanidad. A través de Santo Domingo y a través de su obra que se ha ido extendiendo a lo largo del tiempo y del espacio también. Y está en el mundo entero, así lo podemos afirmar. Decíamos también que este regalo lo ha hecho Dios a través de mediaciones, como suele actuar el Señor. Tiene sus intermediarios, y esos intermediarios pues son seres humanos, son acontecimientos históricos, son realidades concretas que se van viviendo, y a través de todo eso nos ha regalado el Señor a Santo Domingo y nos ha regalado su obra. Mediaciones en este momento del que vamos a partir, porque dejamos a Santo Domingo ya iniciando su predicación en la zona del Languedoc, es decir, en la zona cercana a Tolosa, en la zona que hoy llamamos el sur de Francia o el mediodía de Francia. Pues las mediaciones que actúan en este momento siguen siendo algunas que ya estaban en marcha. Especialmente el obispo de Osma, el obispo Diego de Acebes está al lado de Santo Domingo. También algunas personas que acompañaron a Diego de Acebes hacia Dinamarca y después hacia Roma, algunos clérigos, que también son mediaciones para la entrega de Santo Domingo en este momento del inicio de la predicación evangélica. Al obispo de Osma se añade ahora ya el obispo de Tolosa, el obispo Fulco de Tolosa, que lo presentaremos dentro de un poquito, así en breve espacio o a breves trazos. El obispo Fulco de Tolosa conectó inmediatamente con los ideales de Diego de Acebes y de Santo Domingo y apoyó a Santo Domingo y su obra por completo durante toda su vida, como lo vamos a hacer. Otras mediaciones fueron dos legados, es decir, enviados muy especiales, solemnes, eran aquellas personas en su legación. Dos legados papales representaban allí en el sur de Francia al Papa Inocencio III, que fueron dos cistercienses, Pedro de Castelnau y Raúl de Fontfroid. Esos dos legados estaban trabajando, yo no diría con ilusión, porque estaban trabajando desanimados, ciertamente, pero estaban trabajando poniendo en práctica lo que el Papa les había encargado y buscaban muchos medios para acertar en su legación. También como mediaciones se añaden ahora en este tiempo, como también veremos, pues seglares, tanto mujeres como varones, se añaden también religiosas, digamos así, personas consagradas, vamos a verlo también. Se añaden en una palabra como mediaciones los propios cátaros, que ellos aportaban lo suyo, y ellos, naturalmente, aportando lo suyo, pues también contribuyeron a regalar a Santo Domingo, a la Iglesia en aquel tiempo y en todos los tiempos, y a la humanidad también, tanto a Santo Domingo como a su obra. Nos situamos cronológicamente en el momento en el que partimos en la última charla que tuvimos en la vigilia ya de la celebración de la fiesta de Santo Domingo. Recordábamos que Santo Domingo desde Dinamarca
viaja hacia Roma, que llega a Roma a finales de 1205. No es difícil retener esta fecha, 1205. Celebra Navidad en Roma, sería para él una ilusión enorme el poder celebrar en Roma. Allí estaba ciertamente el Papa Inocencio III en aquellas circunstancias. Está al comienzo también del nuevo año de 1206 en Roma, pero parte pronto en dirección casi hacia el centro de Francia, desde Roma, un viaje enorme, un viaje de grandes distancias tuvo que recorrer, pero estaba hecho Santo Domingo a esos recorridos tan largos. Va hacia el centro de Francia, donde está la abadía madre de los monjes cistercienses. Los cistercienses pertenecen al tronco común de los benedictinos. Tienen la regla de San Benito. Pero los cistercienses son una renovación dentro de la orden benedictina, una renovación especialmente fuerte, pues desde finales ya del siglo XI y sobre todo a lo largo de todo el siglo XII. Y el motivo de ese viaje, que no lo tenemos reflejado en ningún documento, puede fácilmente deducirse por las conversaciones que mantuvieron en Roma, tanto Diego de Acebes como a su lado siempre Santo Domingo con el Papa Inocencio III. Es absolutamente seguro que el obispo Diego de Acebes quería que el Papa le aceptara la renuncia a la diócesis castellana de Osma. No por otra razón, él daba una, ciertamente. Se consideraba incapaz de semejante tarea, pero era de los obispos más capaces de la Iglesia, no cabe la menor duda. La razón verdadera es que este obispo quería dedicarse a la evangelización de los no evangelizados todavía, de los que no habían escuchado absolutamente nada de Jesús como camino de salvación para toda la humanidad. Así se los puso indudablemente a Inocencio III. E Inocencio III no aceptó esta renuncia, sino que le animó a volver a su diócesis, pero seguramente pasando por la casa madre de los cistercienses, para animar a los cistercienses en aquella tarea evangelizadora que debían continuar porque la tenían en sus manos. Había dos legados, nada menos, cistercienses, en la parte narbonense, en la parte de Languedoc, en la parte tolosana, dos legados cistercienses. Quería que se animaran mucho más a emprender una tarea apostólica en medio del mundo de los cátaros. Con esas indicaciones estuvieron en Citeaux, en la casa madre del Cister, y de allí se dirigieron hacia más bien el sur de Francia, hacia la ciudad de Montpellier. Y en la ciudad de Montpellier también recordábamos que participaron en un encuentro, una especie de asamblea de toda la zona en la que estaban implicados los obispos, estaban implicados sobre todo aquellos dos legados papales, estaban implicados también los señores católicos, los señores territoriales católicos, y en aquella asamblea el obispo, lo decíamos, el obispo Diego de Acebes, les indicó que tenían que predicar de otra manera muy distinta. Desde luego se lo dijo después de haber hecho preguntas, después de haber escuchado con mucha humildad, desde luego de haberlos escuchado en su corazón. Les dice con toda honestidad que hay que cambiar el sistema de evangelización, porque de continuar así no solo no harían ningún bien, sino que harían mucho mal. Su tarea sería perniciosa si continuaban así.
Y realmente ellos acogieron aquellas palabras del hombre evangélico que era Diego de Acebes y le pidieron que él mismo se pusiera durante un tiempo, aunque fuera breve, al frente de esa nueva predicación. Esa nueva predicación que, tal como les había dicho Diego de Acebes, tenía que hacerse volviendo al modelo de la iglesia primitiva, al modelo de los apóstoles, que fueron enviados por Jesús al mundo entero y con todas las características que revistió aquella evangelización apostólica de los primeros tiempos, tenían ellos que revestir su predicación con toda sinceridad. Comenzaron a predicar caminando a pie, enviaron las cabalgaduras fuera de aquella zona, las que estaban allí presentes llevadas desde Castilla, pues también se volvieron a Castilla. Pero también las que estaban allí llevadas por los monjes cistercienses también volvieron a sus abadías, caminando a pie y haciendo todo lo posible por entrar en contacto con aquellas personas para entender lo que ellos creían, lo que ellos habían descubierto en la Sagrada Escritura, porque la fuente de los cátaros indudablemente era la Sagrada Escritura y podríamos decir que todos los textos de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, y bastantes, porque aceptaban unos ciertos libros del Antiguo Testamento y sobre todo textos que del Antiguo Testamento habían pasado al Nuevo Testamento. Aquellos cátaros tenían siempre esos libros bíblicos, sobre todo el Nuevo Testamento, en sus manos. Se los sabían de memoria, los repasaban de día y noche, podríamos decir. Los que no sabían leer eran ayudados por los que sí sabían leer. Aprendían mucho de memoria porque en aquellos tiempos se ejercitaba mucho la memoria también. Había que escuchar a los cátaros, había que dialogar con ellos, había que mostrarles sobre todo amor, porque la predicación tiene que brotar del amor. Si hubieran llevado la predicación por otros derroteros, hubiera sido imposible ni siquiera entrar en contacto con ellos. Esa predicación tuvo lugar desde el mes de marzo de 1206, no nos complicamos mucho en fechas ahora, 1206, desde el mes de marzo hasta el mes de mayo de 1206, del mismo año 1206. Esa predicación comenzó por un territorio cercano a la diócesis de Béziers, que quedaba un poco hacia el oeste de Montpellier, donde habían tenido la reunión. Esa predicación en concreto empezó por una población llamada Servián, después continuaron hacia la propia Béziers, capital de diócesis, y después continuaron a la capital de otra diócesis, Carcasona, que es una ciudad que todavía hoy se conserva, seguramente es la ciudad medieval mejor conservada de toda Europa, la ciudad de Carcassonne, la cité que llaman de Carcassonne, que toda está amurallada y muy bien cuidadas las murallas y las torres, la catedral de San Nazario dentro de esa zona amurallada, los baluartes para defensas, los sistemas de cisternas para recoger el agua en caso de asedios, etcétera, etcétera. Servián fue el comienzo de la predicación de Diego de Acebes y de Santo Domingo. Es una población que está muy cerca de una de las casas que en el sur de Francia tiene la Congregación de Dominicas de la Anunciata. Las Dominicas de la Anunciata tienen un nombre muy familiar en el sur de Francia, que es Lesignan, ¿verdad? Le suena perfectamente Lesignan.
Y le suena perfectamente otro nombre que se llama Valras Plage, Valras Playa. Bueno, pues Servián está muy cerquita de Valras. Habría que decírselo a las hermanas para que hagan alguna visita. Son 26 kilómetros nada más y 28 minutos de recorrido. Yo puedo atestiguarlo porque en una ocasión las hermanas me llevaron desde Valras hasta Servián. Y ahí en Servián entramos a la iglesia, una iglesia medieval, parece una fortaleza. Y en aquella iglesia hay una capilla lateral dedicada a Santo Domingo. Y allí hay una inscripción que suena así literalmente. Está escrita en francés, yo la traduzco desde el francés al castellano. El año del Señor 1206, ¿ven? 1206, que es donde comienza la predicación, Santo Domingo, apóstol de la verdad, moró o vivió en Servián y se dirigió al pueblo para liberarlo, dar libertad, para liberar al pueblo de los prejuicios albigenses. Enemigo de la violencia era Domingo. Enemigo de la violencia que debía inspirar las masacres de 1209, ya iremos a ellas también. Seguía el sujeto Domingo, pobre, humilde, caritativo. Son las tres virtudes, la trilogía del testamento de Santo Domingo. Pobre, humilde, caritativo. Aportó el orden a la ciudad, la unidad a las familias y la paz a las conciencias. Allí está ese mensaje, para que lo entiendan bien en su propia lengua francesa. Está el mensaje de que en 1206 Domingo predicó en Servián para liberarlo de los prejuicios de los albigenses y que Domingo era enemigo de la violencia, lo veremos claramente. Pobre, humilde y caritativo, los motores de su predicación. Pobreza, humildad, caridad. Aportó el orden a la ciudad. Era un genio del orden, Santo Domingo. Lo transmitía por todos los medios y en todas partes. Aportó el orden a la ciudad, la unidad a las familias y la paz a las conciencias. Durante 8 días en Servián disputaron cátaros y católicos utilizando muchos textos del Nuevo Testamento. Impresiona cuando uno se mete en la literatura de ese tiempo, tanto la católica como el reflejo de la literatura que ha quedado de los cátaros. Impresiona el manejo constante que hacen de la Sagrada Escritura. De todos los textos, podríamos decir que no quedaba rincón de los libros bíblicos que no frecuentaran los cátaros para apoyar sus creencias, para apoyar sus doctrinas. Pues durante 8 días, Domingo predicó en aquel pueblo de Servián, utilizando especialmente el Nuevo Testamento, especialmente aquellos textos que aceptaban los cátaros. Las gentes contemplaron con verdadero entusiasmo las disputas en los 8 días y se inclinaron de la parte de Diego y de Domingo. Pero el señor del burgo, el señor de la fortaleza, favorecía a los predicadores cátaros, a los que acogía en su propia casa. Sin embargo, fueron muchas las personas que al final de los 8 días acompañaron durante bastantes kilómetros a Diego y a Domingo porque quedaron impresionadísimos de lo que en ellos habían visto. Eran evangelios vivientes, podríamos decirlo, estos dos personajes. Los legados papales, decíamos, estaban muy desanimados en el sur de Francia, encuentran un nuevo camino ideado por Diego de Acebes
y comienzan a trabajar en una tierra muy desatendida. En aquella tierra, durante bastantes años de mediados del siglo XII, había predicado San Bernardo. Seguramente en la historia de la Iglesia la figura central del siglo XII es San Bernardo. Pues allí había predicado, en esas zonas donde va a predicar Santo Domingo y donde va a predicar Diego de Acebes también. San Bernardo en concreto había estado en la capital del catarismo de aquella zona, que era Tolosa. Y después de estar en Tolosa escribió una carta a los tolosanos, una carta que todavía conservamos y que dentro del epistolario de San Bernardo lleva el número 242 en las cartas de San Bernardo. En esta carta alertaba de los peligros que acechaban a los católicos en Tolosa y en su región. Y a la vez animaba a los católicos, desde luego, a poner en fuga a los herejes que representaban tantas veces a predicadores evangélicos, pero que, según San Bernardo, eran como lobos vestidos de piel de oveja. En verdad eran lobos feroces, decía San Bernardo. De hecho, diezmaban a la grey de Cristo. Parecía al gran doctor de la Iglesia que una norma irrenunciable para los católicos de Tolosa era la de no admitir predicadores que no tuvieran la aprobación del obispo, que no tuvieran la aprobación de sus superiores y de los maestros de la Iglesia. Aludía aquí San Bernardo a la tantas veces repetida dentro de la historia de la Iglesia, la missio canónica o la misión canónica. Los apóstoles fueron enviados por Jesús. Y ellos, a su vez, enviarán también. A ellos los representan los obispos. Y los obispos en sus territorios tienen que dar, según el derecho que se va configurando en la Iglesia, la missio canónica o el envío canónico, el envío legal, podríamos decir. Eran muchos los que predicaban sin ninguna missio, sin ningún envío. ¿Cómo predicarán si no se les envía?, decía San Pablo. Pero no, por aquella zona de Tolosa predicaban sin que nadie los enviara. No debían dar entrada a ningún extraño, a ningún desconocido predicador, seguía diciendo San Bernardo. Sin embargo, en esta carta no descendía a enumerar ni denunciaba doctrinas concretas de los predicadores cátaros, o sea que por San Bernardo no conocemos exactamente qué es lo que pensaban los cátaros. El problema de la herejía estaba enraizado en aquel país desde mucho tiempo atrás. ¿Pero en qué consistía la herejía? Lo hemos apuntado en una de las sesiones pasadas un poco. ¿Cuáles eran los contenidos dogmáticos y morales?, podríamos preguntarnos. Es bien sabido que las sectas, e indudablemente los cátaros y los valdenses, fueron verdaderas sectas dentro del cristianismo. Es bien sabido que las sectas, desde aquellas llamadas gnósticas del primitivo cristianismo y que quedaron tan bien reflejadas en una obra escrita en Lyon por San Ireneo, que era de la zona del Asia Menor de entonces, de la zona de la Turquía actual, pero que fue obispo de Lyon, en Francia. San Ireneo escribió una obra titulada Adversus Hereses, que cuando se repasa el oficio de lecturas dentro de la celebración litúrgica, a veces nos ofrecen lecturas tomadas de ese libro, de El Adversus Hereses, del Contra los Herejes, de San Ireneo de Lyon. San Ireneo de Lyon, hablando de los gnósticos,
decía que eran muy diferentes entre sí, pero que había unos puntos comunes y algo de esto se podría afirmar de los cátaros. Tenían sus diferencias entre sí, pero tenían también unos puntos comunes. Tenían su credo, tenían sus prácticas, tenían su antropología teológica común, tenían su captación del camino de la salvación también común, tenían conciencia de que había ciertos medios que podían conducir a la salvación, tenían una cierta idea de la divinidad, una cierta idea de la creación, una cierta idea también de las virtudes morales y de los vicios. Bueno, nosotros, sin pretender entrar en muchos detalles, porque no saldríamos así en poco tiempo de semejante campo, podríamos decir algo del catarismo. Y del catarismo que en la época actual está bastante en revisión. Se escribe mucho acerca del catarismo. Quizás una de las obras que han corrido más en estos últimos años es la de Michel Roquebert, que publicó una obra titulada Nosotros los cátaros, prácticas y creencias de una religión exterminada, dice él. Esta obra ha sido traducida, seguro que a varias lenguas, pero desde luego al castellano. Ha sido editada en Barcelona en el año 2010, Nosotros los cátaros. Y con frecuencia, al entrar en contacto con este escrito, se dice que todo está en revisión y que los católicos del siglo XIII presentaron reflejaron un conocimiento no auténtico de lo que era el catarismo. Esto es lo que se dice a partir de esta literatura que va escribiéndose, alguna de esta literatura con buen apoyo documental, otra en plan ensayístico más bien, pero quizás una de las obras más fiables sea esta que citamos de Michel Roquebert. Y que así, grosso modo, se dice que ha cambiado por completo la visión del catarismo. La visión del catarismo que daban aquellos autores cistercienses del siglo XIII que escribieron, o aquellos autores dominicos que también escribieron sobre el tema del catarismo, o aquellos autores pues, eclesiásticos. Hay un autor incluso español que se llamó, era obispo de Tui, Lucas de Tui, que escribió una obra sobre el catarismo, porque él pensaba que podía ser un gran peligro para Castilla también, el problema de los cátaros, y en concreto para León, donde él veía que estaba ya enraizándose el problema del catarismo. Lucas de Tui tiene una obra que se puede consultar sobre el problema de los cátaros y que en definitiva pues va ofreciendo los puntos centrales, a su parecer, que mantenían los cátaros. Pero nosotros honradamente vamos a empezar dándole la palabra a Roquebert, este revisionista de la visión de los cátaros que presentan los católicos ya desde el siglo XIII. A ver si cambia algo o no cambia nada el estudio de textos que se han ido descubriendo directamente de los cátaros, porque los textos más numerosos para reflejar a los cátaros son aquellos que proceden de los católicos, porque muchos textos de los cátaros quizás desaparecieron o no se escribieron sencillamente, porque tampoco utilizaba mucho la literatura. Roquebert dice así: nos hallamos, y lo dice en conclusión de todo el libro, de ese libro Nosotros los cátaros,
decíamos editado en Barcelona en 2010, nos hallamos ante un cristianismo, o por lo menos ante una religión que se considera tal. Se consideran ellos cristianos, eso es indudable, eso lo aceptaban y lo decían en todos los tonos los católicos. Una religión que se considera cristiana, pero una religión, fijémonos bien en los puntos, sin verdadera Trinidad, sin agua bautismal, sin encarnación del Hijo de Dios, es decir, para ellos no se hizo hombre el Hijo de Dios. Un cristianismo sin milagros, sin pasión redentora de Cristo, que nos encarnó, sin cruz. Perseguían la cruz todo lo que podían. No busquemos cruces de los cátaros porque no hicieron ninguna de los cátaros. Sin cruz, sin misa, sin Eucaristía, dice Roqueber también, sin purgatorio, sin resurrección de los cuerpos, sin juicio final, sin infierno, sin condenados o castigados a los tormentos eternos. Una religión que, sin embargo, a lo largo de todos sus escritos no deja de apoyarse casi línea por línea en el Nuevo Testamento. Yo creo que se puede subrayar y se puede aceptar absolutamente toda la conclusión de Roqueber. Toda la conclusión. Y también impresiona que haya captado tanto su uso, el de los cátaros, de la Biblia, cuando dice una religión que, sin embargo, a lo largo de todos sus escritos, no deja de apoyarse casi línea a línea en el Nuevo Testamento. Tan solo tiene un punto común con la ortodoxia, sigue y concluye así Roqueber, la idea de que Dios es caridad, eso sí, y que por amor envió a Cristo para salvar a la humanidad sufriente, pero no fue el Verbo de Dios encarnado, fue una criatura. Además, no hace más que hablar de Dios, del Dios de los evangelios, radicalmente distinto para ella del Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Bien, ¿qué autores católicos han tratado acerca de las creencias de los cátaros? Pues podríamos citar en primerísimo lugar a Pedro de Vaux de Cernay. Pedro de Vaux de Cernay es un cisterciense absolutamente contemporáneo de Santo Domingo, que conoció indudablemente a Santo Domingo y conoció aquel mundo en el que Santo Domingo tenía que predicar. Pedro de Vaux de Cernay es un autor importante para conocer qué es lo que pensaban los cátaros. Junto a él otro cisterciense, Guillermo de Puylaurens, también un autor que escribe sobre el catarismo y la historia de los cátaros. También el mencionado obispo Lucas de Tuy, que también fue absolutamente contemporáneo de Santo Domingo y que indudablemente saludó a Santo Domingo, al menos cuando se encontraron en el Concilio IV de Letrán en 1215, al que acudió este obispo de Tuy, Lucas de Tuy, que era leonés. También trataron del catarismo dos dominicos importantes. Uno de ellos se llamaba Rainiero Sacconi. Rainiero Sacconi fue dominico después de ser 17 años obispo de los cátaros. Por lo tanto, conocía el catarismo desde dentro, perfectamente. Había sido un buen espacio de tiempo, decimos 17 años, obispo de los cátaros. Y otro autor que conocía los cátaros muy de dentro se llamaba Simonetta o Moneta de Cremona. Moneta de Cremona escribió una obra titulada Adversus Cátaros et Valdenses,
contra los cátaros y los valdenses. Es una obra de la que se conservaban en el siglo XVIII 3 manuscritos, uno en el Vaticano, otro en Nápoles y el otro en Bolonia, y a partir de ahí un autor del siglo XVIII, un autor ilustrado, dominico, muy metido en la crítica moderna de la historia, ya en el XVIII, en el siglo de la Ilustración, pues este dominico Ricci editó la obra de Moneta de Cremona. Yo la he repasado toda esta temporada, Moneta de Cremona, y la he repasado con la idea de adentrarme en las posibles predicaciones de Santo Domingo y también adentrarme en el modo de comportarse Santo Domingo con los cátaros. ¿Qué temática abordaba Santo Domingo cuando predicaba? No tenemos ningún sermón de Santo Domingo, no se ha conservado, por desgracia, ningún sermón de Santo Domingo. Sin embargo, toda esta literatura del entorno de Santo Domingo nos puede dar buenas pautas acerca de lo que predicaba y de cómo predicaba Santo Domingo. Aparte de eso, tenemos otras afirmaciones, claro está, sobre todo en el proceso de canonización, en la sección del proceso que se hizo en el sur de Francia. Desde luego, la obra de Moneta de Cremona tiene una gran importancia. El editor del siglo XVIII se admiraba de que hubiera estado escondida en las bibliotecas durante 500 años una obra semejante. Y es verdad que tiene un gran valor. Ha sido despreciada por algunos autores modernos de revisión de lo que fueron aquellas doctrinas medievales, pero en realidad aquellas críticas que le hicieron a Moneta de Cremona son absolutamente infundadas. Si uno lee todo el escrito de Moneta de Cremona, queda admirado de la coherencia y de la fiabilidad que manifiesta este hombre, dando siempre voz a los cátaros, presentando siempre sus argumentos sin descalificar ninguno y, desde luego, entablando un diálogo y dando unas respuestas. Infatigablemente trabajó en esa obra para mantener un diálogo con los cátaros y con todos aquellos que desearan entrar en contacto con ese mundo. En el prólogo de esta obra de Moneta de Cremona se decía así, recordaba a Santo Domingo, a los méritos de Santo Domingo, a los que se encomendaba él, y escribía así textualmente: Santo Domingo mi padre, que tuvo un completo deseo y se esforzó por sí mismo y mediante sus hijos espirituales, despreciadas las bagatelas o frivolidades del mundo, en demoler mediante las obras y con la palabra la perversa doctrina de los herejes y en incrementar la santa creencia de los fieles, para perfeccionarlo con mayor fecundidad, sostenido por el consejo del Espíritu Santo, ideó y construyó él como principal la primera orden de predicadores en la Iglesia. Esta orden fue asegurada por las preces y favorecida por sus méritos. Instruido a fondo el atleta de Cristo sobre aquellas débiles doctrinas de los cátaros, hizo vibrar con valentía la espada de la palabra de Dios para impugnar a los herejes, en el robustecimiento de la fe y el esfuerzo y el refuerzo de la Iglesia Católica. Es una alusión muy hermosa, una verdadera piedra para construir ese mosaico de la historia de Santo Domingo, que yo no lo he visto utilizado, este texto de Moneta de Cremona. Sigue allá metido en un libro del siglo XVIII, de 1743, exactamente.
La obra de Moneta de Cremona tiene 5 libros, para que nos hagamos un poco la idea. Trata de la unidad de Dios, de la Trinidad de personas, trata de la creación, trata de la cristología, trata de Juan Bautista, el precursor de Cristo, de la bienaventurada Virgen María, Madre de Cristo, o sea, la cristología, del Espíritu Santo, un tratadito muy hermoso sobre el Espíritu Santo. El libro cuarto trata de los sacramentos de la Iglesia uno por uno, de la resurrección y de la escatología, y al final hay en el libro quinto un verdadero trabajo sobre la eclesiología. Pues bien, esta obra, que ya digo, daría de sí para un curso, esta obra mantiene en el momento actual un gran valor como reflejo de un testigo del siglo XIII que desde la Universidad de Bolonia vivió el problema cátaro en el norte de Italia y entró en contacto directo con él, como lo hizo en contacto con el mundo cátaro en el sur de Francia, pero también en el norte de Italia, porque Santo Domingo en la parte norte de Italia misionó largamente también, como veremos. Así que merece la pena en alguna ocasión profundizar sobre este autor en el contexto de descubrir qué es lo que predicaba y cómo predicaba Santo Domingo a los cátaros. Desde luego sí podemos adelantar que Santo Domingo no perdió el tiempo en absoluto. Así como lo ganaba hasta el último minuto o hasta el último segundo ya de estudiante en Palencia, lo seguía ganando entonces, en el sur de Francia. No estuvo ocioso, no estuvo desocupado. Santo Domingo oró, meditó, estudió y predicó. Todo eso unido de una manera inseparable. Estudió la Biblia por todos sus espacios, indudablemente. Y Santo Domingo pudo, a partir de ese conocimiento tan perfecto que tenía de la Biblia, dar razón de su fe desde la fidelidad a la revelación del Señor, fidelidad a la revelación del Señor que está pues muy presente en todo lo que es la tradición católica, desde los padres apostólicos, a los que hemos aludido ya un día, los discípulos directos de los apóstoles o los santos padres, y los teólogos también de su tiempo. Santo Domingo, como hemos dicho ya, estudió intensísimamente en Palencia durante 10 u 11 años y continuó estudiando en Osma y continuó estudiando en el sur de Francia. Su libro, sobre todo, era la Biblia. En el sur de Francia no podía tener muchos libros, ya se los buscaría sin duda por las abadías que existían, ya se los pediría a los legados papales a veces, a lo mejor hasta se los traía desde Castilla en los varios viajes que hizo Diego de Acebes, pero Santo Domingo sobre todo estudió la Biblia. Santo Domingo tuvo un libro que es el que tiene siempre en las manos cuando se le representa. En la iconografía de Santo Domingo no puede faltar nunca el libro en las manos, y el libro en las manos es la Biblia. El otro autor que también ofrece los puntos doctrinales de los cátaros es Pedro de Vaux de Cernay. Pedro de Vaux de Cernay era cisterciense, como hemos visto, estuvo metido en el tema de la predicación, hizo una historia de los cátaros que podemos consultar hoy día con todas las facilidades que nos da la informatización de esos libros raros, ¿verdad? Y sustancialmente los puntos que él remarca son los que coinciden con el propio Roquebert y coinciden también con el propio Simonetta de Cremona.
digamos, con relación a Simonetta de Cremona, que entró en la orden cuando era profesor de la Universidad de Nápoles y entró en la orden en contacto con el beato Reginaldo de Orleans. Conoció directamente a Santo Domingo y no solo eso, sino que cuando murió Santo Domingo, le prestó su celda, su habitación, porque Santo Domingo no tenía celda propia o habitación propia en el convento de Bolonia. Se la prestó Moneta de Cremona y además Santo Domingo tampoco tenía dos túnicas y le prestó una túnica, Moneta de Cremona, para enterrar a Santo Domingo, como sudario, digamos, para el cadáver. Pues coincide plenamente con aquellos puntos que ya hemos expresado, no vamos a repetir. Unos eran dualistas claramente, maniqueos claramente, dos principios creadores. Otros hablaban de un solo principio, pero a la hora de explicarlo, pues entendían que existía el principio bueno y el malo, pues en definitiva era el diablo, que no era exactamente un dios. Tampoco creían en la encarnación, no creían en ninguno de los sacramentos, etcétera, etcétera. Baudesernais pues explica todas las ceremonias de los cátaros y lo mismo hace Rainiero Sacconi, que fue cátaro durante 17 años y nada menos que obispo cátaro durante 17 años. No nos entretenemos más en ese punto. Únicamente pues podemos decir que a partir del mes de julio de 1206, en que Diego de Acebes vuelve al sur de Francia, porque había ido un par de meses hacia España, hacia Castilla, y seguramente le acompañó Santo Domingo. Cuando vuelven en julio de 1206, empiezan una predicación sistemática, la Santa Predicación, teniendo como centro la fortaleza en aquellos tiempos de Prulla y con diálogos y también con controversias públicas, de tal modo que ya a finales de 1206 el Papa Inocencio III tenía una perfecta información de lo que estaba cambiando en la zona del sur de Francia, para entendernos. En una carta que escribe a los legados pontificios el 17 de noviembre de 1206, decía en ella que algunas personas religiosas habían tomado conciencia del mal que afectaba a la Iglesia en aquella tierra. Pongamos ahí a Diego de Acebes y a Santo Domingo. Habían tomado conciencia del mal que afectaba a la Iglesia en aquella tierra. Hacia él dirigieron las fuentes de su ciencia, pero necesitaban que alguien los enviara. Ciertamente los enviaban los legados, pero él quería que los legados tuvieran el respaldo de su carta papal, que los enviaran a predicar para que tuvieran el oficio de predicadores. El Papa estaba dispuesto a proporcionar medicina a aquel cuerpo enfermo de la Narbonense y por lo mismo mandaba a su representante, el legado pontificio, que se rodeara de personas valientes que imitaran la pobreza de Cristo pobre y poseyeran un espíritu ardiente. Animaba a que se dieran prisa para entrar en contacto con los herejes y los rescataran del error mediante el ejemplo de las obras y mediante la exposición de la doctrina. Diego de Osma, Diego de Acebes, obispo de Osma, pues iba y venía en aquellos pocos meses, podríamos decir, parte de 2 años, iba y venía para no dejar desatendida su diócesis. Santo Domingo, sin embargo, continuaba en el sur de Francia. Por marzo y abril de 1207, ambos participaron en la disputa de Monreal.
En esa disputa de Monreal, según las fuentes cistercienses, sobre todo de Pedro de Vaux de Cernay, es cuando tuvo lugar aquella prueba del fuego. Hay que colocarla en marzo de 1207. La prueba del fuego echan los libros de el autor católico, que es Santo Domingo, y de los autores cátaros al fuego. El de Santo Domingo salta por 3 veces de las llamas y el de los cátaros se quemó de inmediato. Esto lo conocemos por las fuentes cistercienses, pero también por las fuentes dominicanas, exactamente por Jordán de Sajonia. Jordán de Sajonia coloca la disputa en Fanjeaux, mientras que los cistercienses la colocan en Monreal, que también está muy cerca de Prulla. Y en Monreal, dicen los autores cistercienses, hubo 150 personas que se convirtieron al catolicismo, después de aquella controversia en la que participa Santo Domingo. 150 personas pasan al catolicismo y entre ellas algunas jóvenes que fueron recogidas en Prulla. Después de esa disputa de los meses de marzo, abril, mayo, que continuaba Diego de Acebes en el sur de Francia, tenemos que hacer mención de la disputa con los valdenses en el mes de septiembre de 1207. ¿Ven? No nos complicamos mucho en fechas. Entraron en esa zona en 1206, continúan en 1206, pues exceptuando unos meses que Domingo estuvo en Osma, Diego de Acebes iba y venía, pero continúa en 1206, 1207 y llegan a la disputa con los valdenses, la disputa de Pamiers, en septiembre de 1207. Esa disputa tuvo gran importancia. Los valdenses no eran tan extremistas como los cátaros. Al principio eran propiamente católicos que predicaban sin propiamente un envío de los obispos, pero acudieron al Papa y el Papa sí los autorizó a que continuaran predicando, pero que siempre predicaran estando en sintonía con los obispos de las zonas a las que entraran. Ciertamente ellos querían una iglesia renovada, una iglesia que volviera a los primitivos siglos, querían una inspiración bíblica muy intensa, y al principio se mantuvieron más bien dentro de la doctrina católica, pero poco a poco fueron derivando hacia la doctrina cátara. Y aquí en la controversia de Pamiers, donde la fuente más fiable es la de los cistercienses, pero no menciona explícitamente a Santo Domingo. Sin embargo, es inseparable siempre de Diego de Acebes. Ciertamente, Diego de Acebes presidió la disputa de Pamiers con los cátaros. Y los cátaros aceptaron, después de aquellas controversias, aceptaron pasar a la fe católica, que se clarificó, y seguro que Santo Domingo allí estaba clarificando los puntos doctrinales católicos. Pasaron a la fe católica y en concreto el que hacía de árbitro, que era favorable a los valdenses, pero después pues pasa plenamente al catolicismo y se entrega en manos de Diego de Acebes a la persona de Diego de Acebes, porque veía que tenía un proyecto, Diego de Acebes, de colocar predicadores estables por aquella zona. Y él quería ser uno de aquellos predicadores católicos. Arnaldo de Crampaña quería no solo dejar a los valdenses, sino ser un predicador católico por aquella zona. Después será un testigo en el proceso de canonización de Santo Domingo, como veremos también. Murió por entonces Raúl de Fontfroid, poco antes de la disputa de Pamiers, y Diego de Acebes partirá hacia Castilla
y en diciembre de 1207 muere en Osma. Por lo tanto, ya no regresa. Y los proyectos personales de Diego de Acebes quedan en las manos de Santo Domingo, totalmente abierto a lo que el Espíritu le fuera indicando que tenía que realizar, que veremos que no fue exactamente la santa predicación, sino la orden de predicadores. Hasta ahora no hemos tratado de la fundación de orden de predicadores. Estamos todavía en la etapa de la santa predicación, que es distinta, la santa predicación de la orden de predicadores. El centro de la santa predicación está en Prulla, donde recoge a algunas de aquellas jóvenes convertidas en la controversia de Monreal. Seguramente profesan la regla de San Agustín. Santo Domingo tiene especial cuidado de estas hermanas y continúa la predicación en toda aquella zona. Y mañana arrancaremos de ahí porque no podemos extendernos demasiado, ¿verdad? Arrancaremos de ahí, todavía nos quedaremos un poquito en esa zona del Languedoc que tiene tanta importancia y revisaremos también lo que dijeron casi 300 testigos, que fueron los que acudieron a dar su parecer acerca de Santo Domingo, por el trato que habían tenido con él en aquellas tierras de Narbona, en aquellas tierras de Carcasona, en aquellas tierras de Tolosa. Pues esas 300 y pico personas testimoniaron bastantes cosas que iremos viendo para adentrarnos en la figura y en la obra de Santo Domingo. Bueno, eso es lo que se me había ocurrido, que hemos tenido que correr un poco, a ver si mañana ya entramos directamente sin esperar unos minutos para conexionar, porque fue culpa mía esa. Yo creía que tenía un enlace y resulta que después la hermana Amanda me clarificó el enlace que tenía que tomar. Muy bien. Pues no sé, que disponga la hermana Amanda, ¿qué hacemos ahora? Estamos de aquí a las 11:15, pero es todavía pronto, ¿eh? Para Sevilla es todavía tiempo para tomar el fresco en este calor que tenemos por Sevilla. Como las otras veces, no sé si hay alguna pregunta que querramos hacer o un comentario. Sería que quien desee encienda su micrófono y pantalla y haga su comentario o pregunta. Yo quiero preguntar, ¿por qué los cátaros no aceptan ni el bautismo, nada de lo que ha ido diciendo el Padre, y tenían como apoyo y base el Evangelio? ¿Para qué utilizaban el Evangelio? ¿Para manipular a la gente? ¿Para qué? Yo pienso, después de leer toda esta temporada a este autor dominico, Parece que se le fue la señal. Moneta de Cremona, que tiene 500 y pico de páginas, tenían buena intención. Yo no los calificaría de perros intereses materiales. No. A mi modo de ver, ellos tenían la idea de que la Iglesia Católica había entrado por malos derroteros, por malos caminos, desde hacía siglos. Y había que devolver a la Iglesia Católica a las fuentes auténticas del Evangelio. ¿Cuándo se había desviado especialmente la Iglesia Católica? Para ellos, y lo dicen, en la época del emperador Constantino, en el siglo IV, cuando los católicos tienen libertad. Entonces los católicos, apoyados por el emperador Constantino y demás, entraron por unos caminos que no eran evangélicos para estos cátaros. Y bueno, se apoyaban en textos bíblicos para decir, bueno, ¿dónde estaba en la iglesia primitiva
el subdiaconado del que ustedes hablan? ¿O dónde estaba en la iglesia primitiva las órdenes menores de que ustedes hablan? ¿O dónde estaba en la iglesia primitiva el uso de las cruces? ¿O dónde estaba en la iglesia primitiva el uso de las imágenes? ¿O dónde estaba en la iglesia primitiva el uso del incienso? Entraban en todos los detalles, uno queda pasmado de cómo revisionaban absolutamente todo para demostrar que la Iglesia Católica estaba desviada y que la auténtica Iglesia era la que ellos habían descubierto en el primitivo cristianismo. Entonces, los textos bíblicos lo retorcían todo lo que podían, a veces de una manera muy ingenua, porque en realidad muchos de aquellos autores, cátaros, incluso maestros, obispos cátaros, tenían poca formación. Otros sí tenían su formación, porque había algunos que habían sido profesores de la Universidad de París que pasan al catarismo. Otros tenían intereses políticos a veces y hasta de apoyo a algunos señores. También les interesaba apoyar a algunos señores, beneficiar a algunos señores que se enfrentaban con los católicos. Todo estaba un poquito mezclado. Lo que es verdad es que estas posturas de los cátaros fueron revisadas en la época del primitivo luteranismo. No cabe la menor duda. Claro, los autores luteranos modernos no aceptan en modo alguno la visión que dan los católicos del siglo XIII sobre el catarismo, porque en realidad se ven un poco reflejados, o ven un poco reflejado el pensamiento de Lutero en aquellos cátaros del siglo XIII. Por ejemplo, una de las cosas, que no es la única cosa, ni mucho menos, que los luteranos repiten desde los cátaros y casi al pie de la letra, es que el primado de Roma pues no tiene ningún apoyo porque San Pedro nunca estuvo en Roma, ni siquiera estuvo en Roma, no fue obispo de Roma, ni siquiera estuvo en Roma, ¿no? Esa es una opinión de los cátaros también. Claro, ¿dónde encuentran en el Evangelio que San Pedro estuviera en Roma? Pues busquen todo el Evangelio, no hay ningún texto que hable en el Evangelio de que San Pedro estuviera en Roma. Y así podríamos ir repasando. Pero, como veremos, Santo Domingo capta, por una parte, la buena intención de los cátaros, por lo general, pero por otra parte, la insuficiencia de formación de los cátaros. Y esta es la razón de por qué insistirá Santo Domingo desde el principio en la formación de hermanas y hermanos, formación doctrinal de sus hermanas y hermanos. Desde luego, para que nadie ganara en su orden a la Iglesia primitiva en la pureza de su seguimiento de Cristo y de aceptación del magisterio de Cristo, pero para que nadie se desviara por un insuficiente conocimiento de la misma palabra de Dios. Eso es lo que a mí me ha ido dando a entender la lectura de esta obra de Moneta de Cremona, aparte de, en fin, de las exposiciones que hay en obras generales, pero uno ve directamente esto mismo y lo comprueba directamente, pues metiéndose en contacto inmediato con las fuentes. ¿Alguna cosita más? Sí, por ahí levantaba alguien la mano, me parece que... Patricia. Sí, hermana Patri. Puedo hacer una pregunta que me quedó como, me llamó la atención y pensaba que la idea o esta intuición que tuvo Domingo, que siempre pensé que había sido de él,
también comenzara con Diego, ¿no? El gestor de la idea de la predicación o el de instituir como un grupo de predicadores, podría decirse que es Diego el que pone la idea en domingo, por lo que dices de ese Arnaldo que se ofrece a Diego de ser predicador, o se complementa la idea, ¿no? Es como una llamada de atención que me quedó. Sí, sí, está muy bien aportada la sugerencia. Nosotros, indudablemente, tenemos que ser honestos y aceptar el protagonismo que hasta este momento tiene Diego de Acebes. Hasta este momento. El protagonismo que tiene en la santa predicación. Pero la santa predicación todavía no es la orden de predicadores. Veremos cómo la orden de predicadores será algo bastante distinto a lo que Diego pensaba en aquellos momentos. Lo descubriremos, sobre todo ya lo vamos a adelantar, en la, digamos, en la experiencia espiritual, empezamos ya mencionándola así, que tuvo Santo Domingo en Roma. Santo Domingo podemos decir que fue a Roma a que le aprobaran una orden que podía ser de santa predicación. Y cuando vuelve de Roma, fue a finales de 1216, cuando vuelve de Roma a finales de enero de 1217 o principios de febrero, vuelve al sur de Francia con otra orden. Veremos por qué. De tal modo que si a mí me preguntaran ¿dónde se fundó la orden de predicadores? Yo respondería, en Roma y junto al sepulcro de San Pedro. Yo respondería así, pero vamos a ir paso a paso para irlo descubriendo. Desde luego, Diego de Acebes tiene una importancia muy grande y las fuentes dominicanas le dan esa importancia, y lo mismo las fuentes cistercienses, ciertamente. Diego de Acebes tenía un apoyo enorme en Santo Domingo, no cabe la menor duda. Diego de Acebes deja las cosas encaminadas al terminar la controversia de Pamiers, pero después ya no puede completarlas, porque vuelve a Castilla, por una parte para recoger medios económicos para construir un espacio adecuado para las hermanas de Prulla. Un espacio adecuado, digamos. Un convento, llamémoslo así si queremos. Y por otra parte, para regresar al sur de Francia con predicadores estables. Arnaldo de Campaña podría ser uno, pero él quería volver desde Castilla con predicadores estables. Claro que Santo Domingo iba a ser el principal, pero iba a traer otros, y no los trae, porque muere. Y Santo Domingo se queda solo. Veremos, cuando muere Diego de Acebes, todos se dispersan. Y ahí queda Santo Domingo. De ahí partimos mañana, de ese espacio de soledad de Santo Domingo, que podía haberse desanimado, claro, y haberse vuelto a su cabildo de Osma. Si era canónigo de Osma, no había dejado de serlo. Pero no vuelve. Y paso a paso irá descubriendo lo que el Señor le va mostrando. Hasta entonces él no lo tenía claro. Pero lo irá clarificando. Y le costará meses y años para clarificarlo. Y la clarificación plena la tiene él en Roma, junto al sepulcro de San Pedro, en 1217. Sí, ¿alguna cosa más? ¿Había alguna pregunta? Pues parece que no. Muy bien.
Entonces, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes, a todas, a todas.